Saludos a todos nuestros televidentes y gracias por acompañarnos. Soy Kenneth Meléndez y los estaré acompañando en esta entrevista con Laura Fernández, ministra de Planificación, con quien estaremos conversando acerca de la Ley Marco de Empleo Público que entró a regir este mes de marzo. Doña Laura, muchas gracias por acompañarnos. Espero que se encuentre bastante bien. Muchas gracias a usted, Kenneth. Muchas gracias al canal por la oportunidad y a todas las personas que ven la entrevista. Estamos a 2 días de que finalicen las mesas de trabajo de este diálogo nacional. ¿Qué balance hace de este trabajo? Sí, efectivamente, nosotros durante toda la semana pasada y esta semana hemos llevado adelante una serie de mesas de trabajo con diferentes familias de puestos que indica la Ley Marco de Empleo Público, con policías, docentes, con personal de servicio exterior, entre otras familias de puestos que señala la Ley Marco de Empleo Público. Hemos tenido un espacio de trabajo, yo diría que muy fructífero. Han participado buena parte de las personas que fueron convocadas. ¿A quiénes se convocó a esta mesa? Bueno, en esta mesa nosotros invitamos a participar a funcionarios de las oficinas de recursos humanos de las diferentes instituciones públicas que están dentro del ámbito de cobertura de esta ley. Invitamos a participar a los poderes del Estado, invitamos a participar a los rectores, invitamos a participar también a grupos sindicales de nuestro país y hemos tenido una afluencia buena, diría yo. Hemos estado en diferentes mesitas de trabajo. El INAH nos dio un gran apoyo porque nos facilitó el espacio físico, unas aulas donde en diferentes mesas han podido estar trabajando las personas. Hemos tenido grupitos de trabajo de entre 6 o 7 personas por mesa, hasta 3 o 4 mesas en simultáneo, una jornada de toda la mañana y toda la tarde para las familias más grandes, como por ejemplo la familia docente, también la de servicios de salud, que también es una familia grande. Mi balance es positivo de este trabajo. Lo he dicho en otras oportunidades, para construir un proyecto o una propuesta de reforma de esta ley, nosotros como ministerio pudimos haberlo hecho solitos. Yo pude haber trabajado esa propuesta de reforma de ley desde esa computadora que está ahí en mi escritorio. Sin embargo, quisimos hacer un trabajo más amplio, más complejo, por supuesto, pero más amplio, donde las personas que son las operadoras a diario de esta ley pudieran sentarse en la mesa a hacernos sus sugerencias en algunos artículos relacionados con la operatividad de la ley que pudieran presentar la oportunidad de mejorarse a través de un proyecto de reforma. Entonces el ejercicio a mí me tiene muy contenta. Esperamos inmediatamente después de Semana Santa poder trabajar con todos los insumos que de esas mesas de trabajo salieron y hacer acá internamente la carpintería de datos y entregarle a la Asamblea Legislativa, a los señores diputados, quienes por último son quienes tienen toda la potestad para hacer una reforma de ley, entregarles ese paquete de materiales, ese paquete de insumos, para que en una materia que es tan técnica y tan compleja, los señores diputados pues puedan tener ahí insumos de trabajo por si a bien tienen llevar adelante una reforma de esta normativa. Precisamente con este tema de la Asamblea Legislativa, de los actores invitados eran los jefes de fracción. ¿Han estado presentes? O no sé si aparte de los sindicatos que abandonaron el primer día, si hay otros actores que no han participado. De la Asamblea Legislativa hemos tenido participación de asesores de diferentes fracciones legislativas. Efectivamente hemos tenido, por ejemplo, participación del Partido Liberal Progresista, hemos tenido participación del Partido Unidad Social Cristiana, de otros partidos que nos han acompañado en calidad de observadores, en algunas oportunidades también se han integrado a las mesas de trabajo. Entonces sí, hemos tenido participación de las fracciones legislativas, lo cual a mí me alegra muchísimo. Sobre el punto que usted comenta de que hubo algunos sindicatos que se retiraron del proceso, efectivamente hubo algunos que tomaron esa decisión, hubo otros que se han mantenido trabajando. Yo comprendo perfectamente la naturaleza de las decisiones que pueden algunos grupos sindicales tomar. Ellos, como lo he dicho en reiteradas oportunidades, defienden su porción de intereses, defienden a su porción de afiliados. En la silla en la que yo estoy sentada me corresponde defender a todas las personas habitantes de nuestro país, y las personas o los sindicatos que se retiraron es porque tenían un enfoque completamente diferente para la actividad. El enfoque de la actividad no es plantear una reforma que derogue la ley. El propósito de esta actividad no es excluir a instituciones del nuevo modelo para la gestión del empleo público. El proyecto que se está trabajando no es
para modificar las reglas del salario global o para modificar todo lo que ya la ley introdujo. Entonces, pues algunos grupos sindicales que tenían esos objetivos de este proceso, pues comprendo que se retiraran en virtud de que no era el objetivo de este trabajo que estábamos realizando. El convocar a este diálogo nacional es muestra de que la ley no estaba bien. Ustedes muchas veces lo han dicho, el Poder Ejecutivo no ha estado satisfecho. El objetivo, usted lo ha dejado claro, no varía. ¿Qué se le puede variar de parte del Poder Ejecutivo? ¿Qué es lo que consideran que se debe mejorar la ley? Sí, es que la ley en la redacción, al ser una materia altamente técnica, incorporó algunos elementos que quedaron con una redacción que puede ser confusa. En algunos casos quedó una redacción ya en la ley que está vigente que dificulta la implementación, y le voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el tratamiento que se le da en la ley a los tribunales de servicio civil o el Tribunal Administrativo del Servicio Civil, quedó en la ley con una redacción francamente ambigua, sujeta a interpretaciones, en una materia donde la ley debe ser expresa y no dejar abierto a interpretaciones que pueden ser diferentes entre las partes. En la materia relacionada con los permisos, también la redacción de la norma quedó altamente ambigua, lo cual deja espacios a interpretaciones que no son propios en una ley marco como es esta. Adicionalmente, la ley no hizo derogatorias expresas. Entonces, al no haber hecho derogatorias expresas, la misma Procuraduría General de la República nos ha indicado que no podemos interpretar derogatorias tácitas. Entonces, la ley introdujo, por ejemplo, nuevos procedimientos para despidos, pero dejó, por utilizar una frase común, vivos otros procedimientos de despido de otras leyes que también están vigentes. Entonces, ahora en la operatividad, ese tipo de situaciones nos generan complicaciones que no pueden ser resueltas por vía reglamentaria porque el problema viene concretamente de la ley. Entonces, en esos puntos y en otros que son de esta misma naturaleza, es donde nosotros con toda franqueza hemos indicado que la ley requiere de mayor precisión. Adicionalmente, el legislador en la norma no fue abundante en expresar qué se iba a entender por puestos que podían ser excluidos del ámbito de rectoría de Mideplan. El legislador no hizo una explicación clara del proceso de revisión de constitucionalidad que esta ley tuvo, donde la Sala Constitucional sugiere incorporar esa coletilla de funcionarios exclusivos y excluyentes que estarán fuera de la rectoría de Mideplan. Uno lee los votos de la sala y se interpreta de esos votos que iba a ser para puestos muy específicos relacionados con las tareas propias, las tareas sustantivas de las instituciones autónomas. Sin embargo, en la ley eso no quedó reflejado de esa manera, de forma tal que se abrió, por decirlo así, una especie de gran portillo para que muchísimas de las instituciones con autonomía, como por ejemplo los poderes de la República, el Poder Judicial o el Tribunal Supremo de Elecciones o las municipalidades, hayan indicado a este ministerio que están excluidos de nuestra rectoría absolutamente todos los puestos, desde el puesto más sencillo en sus manuales de clases, sea el puesto de misceláneo, hasta el puesto más alto y más calificado. Un razonamiento que claramente la ley permite, pero yo considero como rectora de esta materia puede enmendarse en una reforma, porque creo que todos estamos claros en que hay puestos de naturaleza completamente homogénea, que independientemente de la institución donde se desempeñe el servidor, la naturaleza, la responsabilidad, los requisitos son exactamente idénticos y no debería de por qué haberse dejado en la ley la posibilidad de que este bloque de instituciones formularan sus propios salarios globales, siguiendo los lineamientos de la ley, por supuesto, y aplicando al 100% la ley, pero fuera del ámbito de cobertura de este ministerio. Lo que va a significar es que vayamos a tener conductores, nuevamente replicando el problema actual, teniendo un salario para los que están dentro de la rectoría del Mideplan, pero un salario distinto para los del Tribunal Supremo, un salario distinto dependiendo de la municipalidad de que se trate, un salario distinto en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional, en el Tecnológico, entre otras de las instituciones con autonomía. Entonces ese es uno de los vicios
que yo considero tiene esta ley. Este aspecto es compartido con el mismo señor presidente de la República, con quien ampliamente ha hablado de las debilidades de esta norma. Sin embargo, bueno, sabemos el gran reto que tiene Costa Rica con este tema, así que estamos en marcha con la implementación de todo aquello que se puede implementar de la ley, todo aquello que va a generar un beneficio en poner orden a este tema que es altamente complejo, y en paralelo, de una manera creo yo bastante responsable, trabajando en la propuesta de ajustes que son requeridos. En este tema de esas funciones exclusivas y excluyentes, en este diálogo que se está suscitando, ¿cómo ha sentido la resistencia de algunas instituciones? Porque evidentemente algunas se han aprovechado de ese portillo para solicitarlo. ¿Sí existe la posibilidad de poder zanjar esta duda que existe? Yo pienso que sí existe la posibilidad. Yo creo que la Asamblea Legislativa tendrá, si es que así lo decide, que tener una discusión de altura sobre este tema. Yo creo que a todas luces no es de recibo para todos los costarricenses el tipo de justificaciones que las instituciones con autonomía están presentando para excluir y generar su propio modelo salarial para absolutamente todos los puestos de la planilla. Y en esto hay que tomar en cuenta algo muy importante, y es que el salario de todas las personas trabajadoras del sector público sale del bolsillo de todos los costarricenses. Mire, yo vengo de una comunidad que se llama el Barón de San Rafael de Esparza. El salario de los empleados públicos viene del bolsillo de doña Marlene, de don Luis, de don Freddy Rojas, que son mis vecinos de San Rafael, de el Barón de Esparza. El salario de las personas trabajadoras del sector público viene de un gran esfuerzo colectivo que todas las personas costarricenses hacen al cumplir con sus obligaciones fiscales. Por eso nosotros, como autoridades, tenemos que fijar reglas para que los salarios del sector público sean buenos, sean competitivos, sean justos, sean acordes con la responsabilidad, con el nivel del puesto, pero que sean salarios también responsables, donde no es posible tener partidas de remuneraciones con crecimientos fuera de la realidad y fuera de las posibilidades del pueblo costarricense, que es en el fondo el que financia los salarios de todas las personas. ¿Por qué? Porque esto se trata de una discusión más amplia, se trata de una distribución justa de los ingresos nacionales. La porción que el país está destinando al pago de los salarios, en comparativa con otros países, incluso de la OCDE, es una porción de los ingresos muy alta. ¿Qué significa eso? Significa que lo que usamos para pagar la planilla de las personas servidoras públicas es un monto muy grande de dinero, y eso hace que otras necesidades públicas que tenemos todos los costarricenses en infraestructura, en educación, en seguridad, en salud, no cuenten con los recursos correspondientes porque hay una distribución francamente desigual de los ingresos. Entonces, con esta gran reforma administrativa del Estado, que es la Ley Marco de Empleo Público, no se trata de que las personas del sector público empiecen a ganar menos o a tener salarios de hambre o mucho menos. No se trata de eso. Se trata de poner orden del 10 de marzo hacia adelante, y se trata de buscar salarios justos, competitivos, pero bajo criterios de razonabilidad en función a las posibilidades económicas del pueblo de Costa Rica. Tomando en cuenta estas decisiones que a hoy, ¿verdad?, sin esta reforma a la ley que se dé, para nadie es un secreto que donde hay más salarios y más pluses son en las instituciones fuera del gobierno central. Hablamos de municipalidades, universidades, Tribunal Supremo, Poder Judicial. ¿De qué tanto sirve la ley si ellos están excluidos? Como lo piden, ¿verdad?, en este momento. Sirve de muchísimo, porque aunque estén excluidos de la rectoría de Mideplan, la ley les aplica. Y con esto quiero ser muy clara, don Kennedy, qué dicha que usted me plantea esa pregunta, porque se ha interpretado que es que las instituciones se pueden salir de la aplicación de la ley, y eso es absolutamente falso. Todas las instituciones cubiertas por esta ley tienen que aplicarla de punto a punto, aplicarla en su totalidad. Lo que pueden tener es estar en una posibilidad de aplicarla por ellos mismos
y no bajo la rectoría de este ministerio, pero de que la tienen que aplicar, la tienen que aplicar. Hay adicionalmente otra medida de política pública que es muy importante, que está expresada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas del año 2018, donde nos habla que el salario del presidente de la República será el salario techo, será el salario más alto de todo el sector público. Esa es una medida muy importante porque una vez que se publiquen los salarios globales definitivos para los puestos de la alta dirección pública, desde el presidente, ministros, viceministros, presidentes ejecutivos y de ahí para abajo los que son puestos de alta dirección pública de confianza, ese será el techo para todas las instituciones autónomas, independientemente de que estén en la rectoría de este ministerio o no lo estén. Por supuesto, esas escalas se publicarán y cubren bajo las mismas reglas que el resto de los funcionarios del sector público, es para los nuevos funcionarios. No es que el presidente actual o los ministros actuales o presidentes ejecutivos actuales se les vaya a cambiar el salario. Todos los que ya estamos seguiremos con el mismo modelo y será para la futura administración estos cambios. Pero ese techo del salario del presidente como el más alto de todas las escalas salariales tienen que aplicarlo todas las instituciones autónomas, estén o no en la rectoría del Mideplan. Entonces eso es una importante medida que ha sido introducida por todas estas leyes que buscan de cierta manera ordenar y empezar a poner coto a ese crecimiento exponencial de las remuneraciones de algunos sectores de instituciones. Doña Laura, el 10 de marzo nos decía que creo que eran 63 instituciones que habían enviado cartas diciendo que se declaraban exclusivos y excluyentes. ¿A hoy de cuántas instituciones hablamos? Yo diría que a hoy deberíamos ir como en unas 78, más o menos. Un gran grupo de municipalidades se han declarado excluidas de la rectoría del Mideplan. Cuidado con eso, porque hay algunas personas que están interpretando que es que al declararse, lo reitero, excluidas de nuestra rectoría significa que no tienen que aplicar la ley, y eso es absolutamente falso. Entonces yo diría que van como por 78, ya algunas universidades también han comunicado sus acuerdos de autogestión, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, entre otras, así como un gran grupo también de municipalidades, el Tribunal Supremo también, entre otras. Doña Laura, a 20 días, o un poquito más de 20 días de la aplicación de la regla, me imagino que han recibido muchas consultas de instituciones con respecto a la aplicación. ¿Qué tan difícil ha sido esta parte? Viera que esa parte ha sido difícil, sin embargo nosotros tenemos un plan de trabajo muy claro, hemos hecho webinars, los que están disponibles en el sitio electrónico de Mideplan y en nuestras redes sociales. En esos webinars donde hemos tenido participaciones masivas y están ahí colgados por si alguien quiere entrar a repasarlos, hemos explicado de punto a punto cómo se debe entender la ley. Adicionalmente, por medio de la Dirección General del Servicio Civil, hemos hecho reuniones masivas con todos los jefes de recursos humanos de las instituciones del sector público para explicarles, para atender dudas. En el transcurso de este proceso preparatorio a la implementación de la ley, un día de estos yo sacaba cuentas de cuántas reuniones he tenido de trabajo con sindicatos, he tenido más de 60 reuniones con sindicatos. Hay sindicatos a los que yo los he atendido hasta 3 veces, hay otros que nunca me han pedido audiencia y ahí andan haciendo enredos, pero bueno, creo que eso ya queda en la conciencia de cada uno. Adicionalmente, hemos hecho reuniones con todos los ministros, con los presidentes ejecutivos, con los viceministros administrativos, oficiales mayores de los ministerios e instituciones para aclarar también cualquier tipo de duda. Tenemos una campaña informativa activa también en nuestras redes sociales y un plan de medios de comunicación, porque la ventana de comunicación, por ejemplo, esta entrevista que usted me está dando, sirve muchísimo para aclarar dudas y para explicarle a toda la opinión pública cómo estamos avanzando con este proceso. Entonces sí, hemos tenido muchas consultas también por escrito que estamos atendiendo desde nuestra unidad de empleo público, todas están siendo canalizadas oportunamente y adicionalmente hemos hecho todas estas otras acciones en paralelo para ir explicando los alcances de la nueva ley, aclarando dudas. Han sido espacios bastante abiertos, muy nutridos, todos están documentados y están disponibles en nuestras redes sociales por si alguna persona quiere también aprovecharlos y informarse por sí misma. Creo que lo que el Ministerio ha hecho como rector en este tema es bastante claro. A mí me gusta una comunicación bastante horizontal, de tú a tú,
tenemos una gestión bastante transparente, entonces también tenemos todo un apartado con este tema en nuestra página web para que de manera muy transparente cualquier interesado pueda repasarlo. Adicionalmente, periódicamente estamos haciendo rendiciones de cuentas, incluso hasta la Asamblea Legislativa. Esta misma semana estuve con 2 fracciones legislativas, con el Partido Nueva República, con el Partido Progreso Social, también he estado con el Partido Unidad Social Cristiana, he hecho informes por escrito también a todos los legisladores y a todas las autoridades de las instituciones cubiertas por esta ley, para que puedan llevar el pulso de cómo vamos, en qué estamos, de una manera oportuna, en tiempo real, y que nos colaboren también a aclarar dudas de las personas trabajadoras, también a mitigar esos mitos tan extraños, digo yo, que algunas personas o algunas cosas de interpretación muy errónea de la ley que algunas personas han utilizado para atemorizar a funcionarios o para tratar de crispar al sector público, cuando en realidad no es así. Esta es una reforma que estamos conduciendo con mucho orden, con mucha técnica, no politizada, transparentemente, incluso al punto tal de que para hacerle la propuesta de reforma a los diputados yo llamé a mesas de trabajo abiertas al que se quiera sumar. Entonces la verdad es que estamos seguros de que el proceso se está conduciendo de la mejor manera posible. Fácil no ha sido un trabajo de locos, pero lo estamos haciendo con muchísima responsabilidad. Don Laura, precisamente en ese tema de las dudas, quisiera que conversemos acerca de algunas dudas. Alguna gente dice que este salario global, que sabemos que es provisional, empobrece a la gente. Usted ahora nos decía lo contrario, ¿verdad? Que esa no es la intención del proyecto. Sí, el salario global transitorio, le voy a explicar, aprovechando que me hace la pregunta, ¿por qué es transitorio? Porque alguna gente me ha dicho, pero ¿por qué no publicaron el salario global ya definitivo y tienen este transitorio? La razón por la cual tenemos este transitorio es porque nosotros tuvimos un impasse de 6 meses en el trabajo de formulación de los salarios globales definitivos. Ese impasse se debió al hackeo que tuvieron los sistemas de pago Integra 1 e Integra 2 en el Ministerio de Hacienda el año pasado. Cuando yo me senté en esa silla de ministra, en mayo del año pasado, Hacienda venía hackeado desde abril. Tuvimos acceso a las bases de datos de los sistemas de pago hasta noviembre del año pasado. Eso significó 6 meses de atraso. Entonces, al haber tenido ese atraso por el hackeo, tendría que haber sido yo muy irresponsable para atreverme a hacer salarios globales definitivos sin poder contrastar uno por uno con los datos oficiales de los sistemas de pago del Ministerio de Hacienda. Entonces tomamos la decisión técnica y legal de que era posible publicar salarios globales transitorios, porque estaba clarísimo que a partir del 10 de marzo toda nueva contratación tenía que entrar con un salario global. Ya el modelo de pluses no se podía seguir administrando para una persona que entrara a trabajar después del 10 de marzo. Y por supuesto que el Estado tiene que velar por la continuidad de los servicios públicos. No podemos detener las contrataciones en el Estado para los servicios públicos esenciales y para garantizar la continuidad del servicio. Entonces, la decisión técnica y legal que se toma es publicar salarios globales transitorios por un plazo de 6 meses. Esos salarios globales transitorios, ¿cómo se formularon? Se formulan con la metodología de factor puntos. La Dirección General del Servicio Civil y la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, que son las autoridades que hasta el 10 de marzo formulaban los salarios, ya habían hecho para las diferentes clases de puestos que están en los manuales de puestos de las instituciones la determinación de los factores de cada uno de los puestos y la determinación del salario de inicio en cada puesto. Entonces nosotros lo que hemos publicado no es nada más y nada menos que el salario de inicio de una persona trabajadora. Ahora, por supuesto que usted lo va a encontrar como un salario bajo si usted lo compara con el modelo de pluses, porque el salario de inicio de una persona 0 kilómetros en el sector público, comparado con la mediana de los salarios de las personas del sector público que ya acumulan muchas anualidades, una mediana de 10 anualidades, por ejemplo, hace que, por supuesto, no se pueda comparar el salario de inicio sin pluses al salario de una persona que ya está en el sistema, que ya acumula ese salario de inicio más las anualidades.
Entonces ese es el asunto. Ahora estamos trabajando de lleno con los salarios globales definitivos, los que se van a publicar en un tiempo máximo de 6 meses posteriores a la vigencia de la ley. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con estos mismos, con esta misma metodología, a partir de lo que dispone la ley, que son una serie de factores que hay que considerar para cada clase de puesto, es decir, cuáles son los requisitos del puesto, cuál es el nivel de peligrosidad, cuál es el nivel de riesgo del error, si esa persona tiene que administrar fondos públicos o no. La ley señala una serie de factores, a esos factores hay que determinarle puntos y a esos puntos hay que darles un valor económico. Entonces la sumatoria de esos puntos multiplicado por el valor económico es lo que nos da el salario global. Pero esa revisión expresa y delicadísima de cada clase de puestos, nosotros tenemos que hacerla con los sistemas Integra 1 e Integra 2 a la par. Imagínense que, por ejemplo, la planilla del Ministerio de Educación Pública, estamos hablando de una planilla de 90,000 personas, donde hay muchísimas modalidades de pago diferentes y es un trabajo altamente riguroso que tenemos que hacer con mucha seriedad, y por eso es que de momento lo hicimos de manera transitoria, partiendo de los salarios de ingreso y los punteos de ingresos que ya tenía la Dirección General de Servicio Civil y también la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, pero estamos claros en que se necesita un trabajo mucho más minucioso, que lo estamos haciendo desde noviembre del año pasado cuando se habilitaron los sistemas, pero que no lo habíamos concluido. Y esto, don Kenneth, es como subir el Everest. Esta es una de las más grandes reformas administrativas del Estado de las últimas décadas. El Everest usted no lo sube corriendo. El Everest usted lo sube paso a paso, y eso es lo que estamos haciendo con esta ley. Le estamos dando paso a paso, todos los días, un paso más hacia la escalada de ese gran Everest. Pero no solo hay que escalarlo, nos decía Warren Rojas, el costarricense que escaló el Everest en una visita que nos hizo al Consejo de Gobierno, que el Everest se sube paso a paso, pero que hay que guardar suficiente energía porque toca devolverse para la casa. No solo es llegar hasta arriba, sino también guardar suficiente energía. Y viera que a mí me sirvió muchísimo el testimonio de don Warren en un consejo de gobierno, porque para mí como ministra este es un gran Everest. Estamos subiéndolo paso a paso, todos los días, gracias al esfuerzo de un montón de gente que hay atrás mía, comprometida, un grupo grandísimo de la Dirección General del Servicio Civil, de Mideplan, de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, del Ministerio de Hacienda, de muchos otros sectores. Ahorita el Ministerio de Obras Públicas y Transportes nos está también colaborando, oficinas de recursos humanos de todo el Estado trabajando para sacar esta gran tarea a tiempo, pero con la calidad requerida. Entonces es un gran Everest, pero vamos paso a paso y con la energía suficiente para después devolvernos. Con ese tema de los salarios, yo sé que están en el cálculo del salario que va a ser definitivo, pero hemos leído y escuchado algunas preocupaciones en cuanto a qué tan competitivos podrían ser esos salarios y que el sector público pierde interés para trabajar en algunas personas. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Los salarios del sector público no se están formulando con una meta relacionada con que pierdan competitividad ni que pierda poder adquisitivo. De hecho, la misma ley establece dentro de esos factores para calcular ese salario cuáles son elementos adicionales que se debe considerar en la política de remuneraciones anuales que tiene que preparar el Ministerio de Planificación con el Ministerio de Hacienda, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y la Dirección General del Servicio Civil. Así que yo diría que no debe haber temor porque los salarios del sector público no vayan a ser competitivos. Pero hay un elemento adicional, don Kenneth, que me gustaría señalarle, y es una diferencia muy grande que hay entre el sector público y el sector privado, porque mucha gente habla de que los salarios tienen que ser iguales, pero viera usted que en el sector público hay una cosa que no la hay en el sector privado, y es estabilidad. La estabilidad laboral que tiene el sector público lo hará atractivo, y de hecho lo hace atractivo de frente al sector privado, porque la estabilidad que tiene un funcionario público que sabe que si ingresa al sector público será removido únicamente por causales establecidas por ley, como por ejemplo reestructuraciones de la institución o faltas graves en el ejercicio de su cargo. Esas condiciones son completamente diferentes a las del sector privado, donde usted lo despiden de hoy para mañana y solamente se le indemniza su salida y punto. En el sector público las reglas son distintas.
Entonces, esa permanencia, esa estabilidad que hay en el sector público no tiene un valor de puntos que usted pueda pagar en remuneraciones, pero lo hará atractivo y adicionalmente buscamos un salario que permita atraer y retener un capital humano acorde con la calidad y con los servicios públicos que el Estado tiene que prestar. ¿Y esta estabilidad no cambia con la ley? No, señor, esta estabilidad no cambia. Adicionalmente, esta ley respeta por completo la continuidad laboral de las personas que ya están en el Estado. Adicionalmente, esta ley respeta las condiciones de interinos de las personas que ya están en condición interina en el Estado. Lo que sí hace esta ley, y que yo sé que buena parte de los funcionarios del sector público están felices con eso, es que esta ley establece criterios de evaluación del desempeño. A los funcionarios públicos nos tienen que evaluar, y nos tienen que evaluar por nuestro desempeño. Hace poco, como unos 22 días, yo tuve un café con don Rodrigo Chávez, con el señor presidente, con mi jefe. Y en esa reunión que yo tuve con don Rodrigo llevaba una matriz, la tenía a mano, con mis metas de trabajo, con mi plan de trabajo. Y en ese café con don Rodrigo me hizo un checklist. Mire, ministra, sus metas de trabajo son, ahora que estamos empezando el año, son estas y estas y estas, ¿cómo le está yendo con esta? Me cumplió efectivamente con esta, vamos bien, ministra, ¿en qué le ayudo? Ese fue mi café con don Rodrigo al arranque de este año. Eso debe hacerse con todos los funcionarios públicos. No sentarse a tomar un café, pero sí tener un plan de trabajo, donde se le pueda pedir cuentas a la persona, donde la persona tenga incluso claridad de cuál es la expectativa de su trabajo anual. Y los funcionarios públicos, que en su mayoría son buenos, los que son malos, yo me atrevo a decir que son un puñado, pero esos echan a perder a los demás, que son muy buenos. Los funcionarios públicos, todos, debemos tener un plan de trabajo, con metas de desempeño monitoreables, con claridad en los productos que tenemos que generar en el ejercicio de nuestro puesto, con calidad en cuáles son los criterios que el usuario nuestro desea de los productos institucionales. Y en eso vamos a avanzar también con esta ley, donde a la persona se le clarifique qué es lo que tiene que hacer en su trabajo y se le evalúe. Y a raíz de los resultados de esa evaluación se le den estímulos, pero también se le puedan implementar sanciones, como el despido, por ejemplo. Siguiendo con este tema de las dudas, y usted hablaba ahora de continuidad, ¿qué pasa a una persona que tenga un salario alto por pluses y demás y lo ascienden de puesto? En ese caso, ¿cómo se le calcula el salario? Qué dicha que usted me pregunta eso, porque se le está malinformando al sector público de que si alguien acepta un ascenso, pierde la continuidad laboral, o que si alguien acepta un ascenso, tiene obligatoriamente que moverse al modelo de salario global, cuando no es así. En el reglamento de la ley, por un tema hasta de jurisprudencia y de criterios de la Procuraduría General de la República, queda el respeto a una cosa que se llama la carrera administrativa. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona actualmente está en un puesto X y acepta un ascenso, un traslado, un movimiento a otra institución, esa persona puede, y será su posibilidad, de tomar decisiones. ¿Decisiones en cuál sentido? Observar cuál es el salario global del puesto para el que va y revisar si ese salario global le conviene más que el salario de pluses. Si a la persona trabajadora le llega a convenir más el salario global, esa persona puede aceptar moverse en ascenso, en traslado, en permuta, en permiso para allá o para acá, puede aceptar moverse con el nuevo salario global. Si la persona que ya tiene carrera administrativa, continuidad laboral, es una persona, una trabajadora actual del sector público, dice, no, es que a mí ese salario global no me sirve, no me resulta atractivo, esa persona puede optar por moverse al modelo de pluses. No hay una ruptura de la relación laboral que le obligue a moverse con el salario global nuevo, a excepción de que a la persona le resulte más. Entonces eso está clarísimo en el reglamento de la ley, porque como le digo, hay respeto a la carrera administrativa porque ya hay abundante jurisprudencia en eso.
Eso es un gran temor que tiene el sector público, donde mucha gente de una manera, yo diría que irresponsable, les anda diciendo, mire, no acepte permisos. Incluso aquí mismo en el Mideplan hay compañeros que me han preguntado, doña Laura, ¿es cierto que la otra quincena me va a venir menos salario porque ya me van a pagar con el salario global? No, el salario global es para las personas de nuevo ingreso, las que entran a partir del 10 de marzo al sector público. Todas las personas que ya están en las planillas interinas o en propiedad continúan bajo el esquema de pluses, a excepción de que en un cambio de puesto valoren que económicamente les resulta más el salario global y entonces la persona puede aceptar moverse al salario global. Doña Laura, para ir terminando con ese tema, ¿qué pasa en el caso de las vacaciones con las personas que están en el otro esquema? Eso no cambia, no se les pone un tope a las vacaciones que tenían, que van acumulando con respecto a los años y entonces a partir de 5 años ya no le tocan 15, sino 20, ¿eso se mantiene? Con las vacaciones, la Ley Marco de Empleo Público establece un tope de 20 días al año. Con las vacaciones, fíjese Kenneth, que sí hay una diferencia importante, porque las vacaciones, también hay jurisprudencia al respecto, que indican que son una expectativa de derecho. Es decir, usted tiene la expectativa de que cuando cumple cierto periodo recibirá sus vacaciones, pero es una expectativa que esas sí se pueden modificar. Entonces, a partir de la implementación de la Ley Marco de Empleo Público el 10 de marzo, las personas que acumulen periodo o que cumplan la fecha para acumular vacaciones tendrán un techo de 20 días. Ya no pueden acumular más. Las que ya han gozado o tienen acumuladas sin disfrutar, esas por supuesto siguen incólumes y son no alterables, pero las que vayan a acumular del 10 de marzo para adelante serán un máximo de 20 días. Ok, entonces a partir de ahora todas las personas, bueno, a partir de marzo, todas las personas que van a tener por año máximo son 20 días. Es correcto, sí señor. Ya para terminar, ya la última pregunta, aparte de esta rectoría que tiene sobre esta ley, también hubo un proyecto de ley que se aprobó hace poco que modifica también las funciones en cierta forma de Mideplan. Eso requiere, no sé si una reestructuración en cuanto a planilla, en cuanto a departamentos, en el caso del Mideplan. Bueno, en Mideplan, viera que yo he procurado ir asumiendo todas estas nuevas competencias sin reclamar más recursos o sin requerir nuevo personal. Primero porque sabemos hay contingencias fiscales que todas las instituciones del sector público tenemos que respetar. Entonces, para el caso, por ejemplo, de empleo público, yo lo que hice fue una reestructuración parcial del ministerio, hice una consulta entre varios funcionarios a ver quiénes, sin desatender las otras tareas de la institución que también son muy importantes, quienes querían empezar a trabajar este tema. Un funcionario se pensionó también, entonces tomé esa plaza de ese pensionado, integré una unidad de empleo público con economista, con un politólogo, con un administrador de empresas, con abogados y demás, pero a partir de una reestructuración del mismo personal de la institución. Entonces así es como hemos ido gestionando esta nueva competencia. También porque hay un tema muy importante que no se puede perder de vista, y es que la Dirección General del Servicio Civil, que son más de 180 funcionarios, que este próximo mes de julio, por cierto, celebran 70 años de creación, es decir, imagínese la experiencia que tiene esa institución consolidada en materia de recursos humanos, pasó a ser un órgano adscrito al Mideplan. Entonces yo lo que necesité fue una estructura relativamente pequeña en el ministerio que pueda ayudarme a llevar el direccionamiento de la rectoría, entendiendo que el brazo técnico va a ser la Dirección General del Servicio Civil y sus más de 180 funcionarios especializados en esto. Entonces así es como yo he venido atendiendo estas tareas. Ahora tuvimos una reforma a la Ley de Planificación Nacional muy reciente, aprobada en la Asamblea Legislativa. Nos aprobaron por unanimidad, gracias a Dios, una reforma al artículo 16 de la Ley de Planificación 5525, donde nos refuerza también las competencias nuestras en materia de reforma del Estado. Pero esas nuevas tareas, de igual forma, lo que estamos haciendo es maximizando los recursos sin desatender las tareas, buscando cómo hacer más eficiente el trabajo, buscando cómo aprovechar también las capacidades de los diferentes funcionarios y tratando también de potenciar
y de hacer un uso muy eficiente del tiempo laboral de todas las personas para cumplir con todas las tareas sin necesidad de más personal o más recursos. Ministra, aquí nos podrían dar horas hablando del tema, pero bueno, nos ganó el tiempo. Le agradecemos muchísimo su tiempo y esperamos que las dudas que tienen muchas personas hayan sido aclaradas y si no, en el futuro podemos seguir aclarando consultas. Claro que sí, muchísimas gracias don Kenneth por la entrevista, fue un espacio muy enriquecedor. Invitar a todas las personas a que si tienen dudas se informen por los canales correctos, que acudan a sus oficinas de recursos humanos, pueden incluso plantear preguntas acá a nuestra unidad de empleo público, a la Dirección General del Servicio Civil, consultar nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como en el Twitter, donde periódicamente hay webinars, hay videos, hay infogramas, hay resúmenes, hay de todo para aclarar estas dudas y continuar con este proceso de implementación. Perfecto, ministra, muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todos nuestros televidentes. Ojalá que hayan quedado claras sus dudas y si no, en nuestras redes sociales también puede dejar sus consultas para futuros espacios que tengamos de este. Que tengan un excelente día.